Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Street Schools, y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de la versión definitiva de GTA San Andreas, pero esta vez no será sobre aspectos negativos, sino más bien todo lo contrario, y es que después de haber estado jugando un buen tiempo esta versión, he podido notar algunos cambios y mejoras respecto al juego original, pero antes de empezar con el video, me gustaría aclarar que esto no lo hago con el fin de defender a la desarrolladora, y mucho menos para justificar el mal estado en que salió el juego. Simplemente creo que es importante dar a conocer todos los detalles posibles, así que espero que disfruten el contenido, y ahora sí, comencemos. Previo al lanzamiento, Rockstar compartió una lista con las mejoras principales aplicadas en los 3 juegos de la trilogía. Características como el dial de armas y emisoras, el GPS, o incluso el nuevo sistema de tiroteos desde los autos, son mencionadas en aquella lista, por lo que en este video nos enfocaremos en otros detalles. Una mejora a la jugabilidad que no fue destacada por Rockstar, pero que se aprecia bastante, es que ahora es posible trotar un poco más rápido cuando llevas equipada un arma pesada, como por ejemplo, el fusil M4 en este caso. Me recuerda un poco a cómo funcionan Liberty City Stories y Vice City Stories. En el clip de la derecha, ya llegué a la esquina frente al bar, mientras que a la izquierda no, porque iba al ritmo lento que se usaba originalmente. Creo que esto es especialmente útil para moverte rápido en los interiores del juego, sobre todo en los más grandes, como la mansión de Mad Dog, o en los casinos. Un detalle mínimo pero que igualmente se agradece, es que ahora los juegos de maquinitas tienen controles en pantalla, que simulan una palanca y un botón, como si se tratara de una máquina real. Originalmente solo podías jugar con el teclado, pero ahora es posible moverte utilizando la palanca con el mouse, y puedes disparar presionando el botón. El siguiente es un detalle que era particularmente necesario en PC, y es que en la versión definitiva, ahora CJ sí gira progresivamente la cabeza al girar la cámara, utilizando el mouse. Originalmente esto solo se podía hacer con un mando, o presionando las teclas 4 o 6 mientras girabas la cámara con el ratón, pero hacerlo era realmente incómodo. Sí, ya sé que existe un mod Clio para la versión clásica que hace esto, pero aquí simplemente estamos comparando los juegos base. Otro buen cambio que hicieron, está relacionado con el truco de hacer explotar todos los coches, pues al activarlo, ya no incluye el auto del jugador, por lo que ya no moriremos en caso de usarlo. Lo que sí he podido notar es que en las misiones hicieron varios ajustes. Por ejemplo, al inicio de la cinemática de la misión, Drive-Thru, originalmente podíamos ver en una esquina a todos los personajes haciendo la pose en T, detalle que corrigieron finalmente en la versión definitiva. En la misión, OG Road, pasaba algo muy curioso en la versión clásica, y es que si destruías la moto de Freddy, mucho antes de llegar a las canchas de básquet en East Los Santos, que era el destino final, de todas formas la escena posterior tenía lugar allí, pero al retomar el control del personaje, te dejaban nuevamente en la ubicación donde mataste a Freddy. Ahora ya no pasa eso, y el juego siempre nos teletransporta hasta el lugar de la escena. Lo siguiente aplica para todas las misiones en general, y es que ahora los autos que aparecen en cinemáticas, tienen vidrios en las ventanas, detalle que se puede apreciar en los reflejos, pues aunque no lo hayan notado, en el original no tenían. Ahora bien, debo mencionar que corrigieron varias obras que habían quedado de la beta, y es que si se fijan bien, el Savannah rojo de César, en las cinemáticas no tenía los retrovisores laterales, y adicionalmente, solo tenía 2 puertas, mientras que en la versión definitiva sí tiene 4, como el auto final. En un video pasado, les mencioné que finalmente corrigieron la skin beta de la hermana de CJ, que aparece únicamente en la misión, High Stakes, Lowrider. Pero este no fue solo un caso aislado. Por ejemplo, en la cinemática de la misión, House Party, ya no aparece la skin beta del peatón que hace referencia a LL Cool J. Es decir, el sujeto de la sudadera roja que no lleva camiseta. Si se lo preguntan, la diferencia principal está en que el modelo beta usaba una pantaloneta blanca, y la bota del pantalón doblada, aunque eso se aprecia mejor con un mod de cámara. Algo similar ocurre en la cinemática de la misión, Mountain Cloud Boys, pues en la entrega clásica podíamos apreciar otra skin beta, que era la de un anciano. En sí, lo único que cambiaba era el color de las prendas que llevaba, y ahora se ve exactamente igual que la versión final.
Entiendo que algunos podrían pensar que es porque la versión definitiva ahora cuenta con variaciones en los peatones, así que por eso les dejo esta comparación entre los dos modelos clásicos. El último buen cambio que se podría mencionar aquí, es que ahora el modelo del personaje Emmet, es el mismo, tanto en cinemáticas, como durante el gameplay. En el juego clásico, en cinemáticas llevaba la camiseta de color rojo, pero in-game pasaba a ser de color blanco. Ahora pasamos a la última misión que hacemos para Uzi en San Fierro, y lo que hay que mencionar aquí, es que en la versión definitiva le añadieron la segunda katana al cabeza de serpiente, durante la escena en que vamos a enfrentarlo. Es un detalle mínimo, pero hace parte de las cosas que debían estar desde el juego original. Como último detalle en misiones, podríamos mencionar que en la versión definitiva ahora sí funcionan las animaciones de los televisores y el acuario, en la oficina de Uzi, del Casino Four Dragons. Esta característica solo funcionaba bien en la versión de PS2, y se quedaba a medias en Xbox clásica, mientras que en PC estaba completamente bugueada. Ahora también funcionan las animaciones del paracaídas, pues en la versión clásica de PC, se quedaba estático. Uno de los aspectos que más ha tenido fallos en la versión definitiva, son las animaciones. Sin embargo, hay una parte positiva en este sentido, y es que ya no hay animación al cambiar de emisora, cuando se utilizan botes y lanchas donde el personaje va de pie. La cuestión con esto, es que en el juego clásico, esta animación estaba diseñada para ser utilizada cuando CJ va sentado, por lo que terminaba viéndose muy extraño. La animación de cambiar emisora sigue estando presente en los demás vehículos, por lo que me atrevería a considerar esto como un arreglo. En cuestión de mapeado, a pesar de que hay muchos errores nuevos, también hicieron correcciones importantes al original. Por ejemplo, estas sombrillas que fueron sacadas de Vice City, estaban sin texturizar, y las podíamos encontrar en varios lugares. En el interior de la tienda Prolapse pasaba algo similar, y es que habían objetos sin texturizar. Concretamente, los maletines y morrales de la repisa. En el casino Calígula, había una máquina expendedora de bebidas, y otra de snacks, que estaban mal posicionadas, y ambas quedaban atravesadas. Este error era muy notorio porque en la misión del robo teníamos que pasar por allí. Aunque sea algo mínimo, lo corrigieron para esta versión, pues en ninguna otra lo habían hecho. En un video anterior también les pude comentar, que el interior del Suburban ahora se ve correctamente, pues en la versión clásica de PC, tenía demasiados errores gráficos, que no permitían ver algunas estampillas, el logo de la tienda y otras cosas. Aquí también valdría la pena mencionar, que al menos una parte del mapeado de las Venturas, fue basado en el de la versión de PS2, o como mínimo en la de Xbox clásica, y es que detalles como el cartel del Casino Camelot, la decoración del Casino Four Dragons, o el letrero del hotel, The Visage, ahora sí están presentes. Por otro lado, me pareció un buen detalle que en el interior de la base militar del Área 69, decidieran cambiar el mapa bidimensional que se encontraba en la sala donde se desactivan los misiles, por un modelo tridimensional. Aunque la perspectiva de la cámara no ayuda mucho, pueden notar que es así, si se fijan en lo mucho que sobresale el monte Chiliad. También es interesante que hayan añadido efectos de iluminación nuevos en algunos sitios, como por ejemplo, en el bar que queda al lado de Grove Street. Y otra cosa aunque sea mínima, es que los postes de barbero ahora también están animados, lo cual añade un poco más de vida al ambiente del juego. Dejando de lado lo anterior, hay una nueva característica que solo funciona en la misión final, y es que ahora hay un minimapa en el interior del edificio de Smoke. En el juego clásico, simplemente se veía transparente el interior del radar. Ahora bien, en la versión definitiva, si vuelves a este lugar después de acabar la historia, no es posible ver el minimapa en pantalla. Y bueno, otra mejora adicional, es que añadieron unos cuantos mensajes de información nuevos. Por ejemplo, aparece uno cuando intentas reclutar a un miembro de la banda que te esté atacando. También sería bueno mencionar que en la prueba del rizo, en la escuela de aviación, hicieron que la cámara regrese a su posición central de forma automática cuando terminas de dar la vuelta.
Y ya para concluir con el video, me gustaría mencionar que hicieron ajustes en la inteligencia artificial del tráfico, pues resulta que ya no suelen haber accidentes encadenados en las autopistas, y cuando un auto se le adelanta a otro, por lo general el de atrás intentará frenar. Eso sí, tengo la ligera impresión de que redujeron el tráfico en estas zonas, por lo que no sé si esto pueda considerarse bueno del todo. Pues bueno gente, eso ha sido todo de momento, espero que el video les haya gustado, y si fue así, no olviden dejar su like, y compartirlo con más personas, ya que eso me ayudaría muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse, y si ya lo hicieron, activen la campanita, para que no se pierdan todo el contenido nuevo que estaré subiendo. Los invito también a pasar por mis redes sociales, por si desean contactarme o estar más enterados del canal, los links estarán en la descripción. Sin más que decir, yo me despido, pero espero verlos en los próximos días con un nuevo video.